Vení. Muy bien, vamos a entrar a la otra parte. Ustedes vamos a entrar a la otra parte, ¿verdad? Tenemos para hoy que ya son los tratados internacionales, ¿verdad? ¿En qué consiste? Ya vimos pues en qué consistía la legislación, o sea, la Constitución Política de la República de Guatemala, qué es lo que a lo que nos lleva, a lo que nos quiere demostrar, pues, ¿verdad? Como derechos que nosotros tenemos, pues. Entonces, vamos a seguir para que ustedes pues puedan ir viendo. Acá tenemos una parte. Estas son las fuentes formales, ¿no? Estas son las fuentes formales que nosotros conocemos de los derechos humanos. Dice, una carta se utiliza, la carta se utiliza para designar instrumentos oficiales de solemnidad con el tratado constitutivo de una organización internacional. Tenemos dos ejemplos: la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1952, que son los dos documentos más importantes que nosotros pues, tenemos a la mano. De ahí pues tenemos protocolos, son acuerdos menos formales que los tratados o convenios, y los tipos de protocolo de firma. Este tipo de protocolo contempla cuestiones como las interpelaciones de cláusulas, particularidades del tratado, las cláusulas formales no incluidas o los reglamentos de aspecto interno, ¿verdad? Esto pues ya es otra parte de las fuentes que nosotros tenemos de derechos, ustedes, de los tratados de los tratados pues, de los derechos humanos, para seguir viendo pues que son universales, que no únicamente se representan, ¿verdad?, a nivel guatemalteco, sino que se representan, ahí sí valga la redundancia, pues a nivel internacional. Y existen tratados donde prácticamente hacen visión a eso, ¿verdad? Por lo mismo que ha ocurrido, por lo mismo que ha pasado. Hemos venido platicando pues desde hace ya bastante rato, como 4 sábados, de que prácticamente todo lo que está escrito ahí no es un deber, es un derecho que nosotros tenemos pues como ciudadanos, como seres humanos, que lastimosamente muchas veces nosotros los desconocemos, y cuando los desconocemos pues se nos aparece el problema, compañeros, muchas veces, que el desconocimiento nos lleva a que nosotros perdamos la noción de dónde estamos, ¿verdad? ¿Por qué salieron los derechos? A ver si se recuerdan. Les hago una pregunta de prueba para el otro sábado. ¿Por qué aparecen los derechos humanos con tanto ímpetu en Francia? Vamos a ver, si fueran tan amables de decirnos. ¿Qué está pasando, mis amigos? Por el racismo, licenciado. Ahí está la número 1, el racismo, ¿verdad? El racismo. Muy bien. ¿Alguien más que otro? Por la falta de identidad, Dick. Por la falta de identidad, ¿verdad? Las personas pues que aún les falta identidad como seres humanos. ¿Qué más? Vamos a ver, ya llevamos 2, ¿verdad? Primero, la causa número... Discriminación también es uno. La discriminación, muy bien. Racismo, discriminación, falta de identidad, ya llevamos 3. ¿Qué más? Les dije otro que es muy importante.
No sé si se les olvidó. Vamos a ver cuál era él. Por la falta de respeto a la integridad del ser humano, licenciado. Falta de respeto a la integridad también, ¿verdad? Hay quienes no conocen la integridad de las personas, no conocen la integridad de ellos, no conocen la integridad de la persona. Falta de integridad, pero falta uno muy importante. Falta uno muy, pero muy importante. Ustedes ya me dijeron varios importantes, pero hay otro que es muy, pero muy importante. A ver, vamos a ver si se recuerdan. 1, 2, 3. Vuelvo a contar. 1. La esclavitud. La esclavitud. Aparece otro que es la esclavitud. ¿Eh? Pero aparece, hay uno por ahí, hay uno ustedes que, hay uno por ahí que es mero complicado. Vamos a ver. Se los dije, si ya se los dije, se los digo ahorita, se recuerdan cuál es. El menosprecio y la violencia contra la mujer. ¿Qué está pasando, mujeres? ¿No? Les dije, se recuerdan que les aclaré que anteriormente pues se tenía la idea que la mujer no tenía que estudiar, no tenía que trabajar. Dice que la mujer no trabaja, ¿verdad? Pero hace más de lo que hace cualquier persona pues en otro trabajo en la casa. ¿No? Entonces algo también fue de eso, por eso fue una mujer, ¿verdad? Una mujer de la India, ¿verdad? De la India, que luchó por los derechos esos y los unificaron también por los derechos de la mujer, pues, porque la mujer, pues, ¿verdad? Automáticamente la mujer toda la vida sus derechos han sido violados sus derechos y han sido violadas ellas, ¿verdad? Lastimosamente. La mujer muchas veces, ¿verdad? Pues cayó, o sea, la mujer hacía silencio, prefería estar en el silencio, en el anonimato, pero sufría maltrato, ¿verdad? Sufría maltrato por su familia, por sus hermanos, por el papá, por la mamá. Y muchas veces, ¿verdad? Sufría familia, también maltrato, incluso hasta por la sociedad, pues. La sociedad, la mujer no la tenía en cuenta, la mujer no podía aspirar a un puesto que tenía el hombre, no podía aspirar a algo más, pero la mujer muchas veces, lamentablemente, pues la mujer ahí se siente bien, ahí está bien, ahí quiere estar, ¿verdad? Todavía no ha alzado su valor como lo es. Lastimosamente, ¿verdad? Algunas mujeres han llegado a poder y que pueden luchar por esos derechos, pero más o menos más triste ha sido que se han llegado a convertir en corruptas, ¿verdad? Tristemente, pues. Y hay muchas mujeres que defienden los derechos de la mujer a capa y espada. Países que han tenido mujeres que ya son presidentas, ¿verdad? Anteriormente ustedes no miraban en una escuela a una mujer, hoy miramos más mujeres en una escuela que hombres, pues. Se ha logrado pues sacar de eso, quitar esa violencia que existía contra la mujer, esa discriminación bárbara que había contra la mujer, ¿verdad? Porque era discriminada en todos los ámbitos, ¿verdad? Desde el hogar hasta el último ámbito, ¿verdad? Que podría ser el ámbito profesional, pues, o doméstico, era prácticamente esclavizada, ¿verdad? Y era vendida, la mujer era vendida o intercambiada por productos en el mundo, era ¿cómo se llama? Perseguida, pues era perseguida. Igual ahora, pues la mujer sigue siendo perseguida, pero ya ahora ya no, ahora ya conoce un poquito más de lo de ella, pero hay que seguir leyendo ustedes, hay que seguir leyendo, ¿verdad? Hay que seguir leyendo y tampoco irnos a los extremos, ¿verdad? Yo pienso que el feminismo, pues, para mí es un extremo, ¿verdad? Estar en contra de la vida de las personas inocentes, pero sí, es de luchar, de conocer sus derechos que tienen como personas. Yo ya les dije a ustedes, la única diferencia que hay entre el hombre y la mujer es esto, las células sexuales, ¿no? Eso es lo único, porque el hombre es XY y la mujer es XX, ¿verdad? Quien puede determinar el sexo de una persona, pues prácticamente lo dice la ciencia que es el hombre. Es la única diferencia que hay,
pero de ahí no hay nada que sea que el hombre sea más que la mujer, o que la mujer en muchos casos sea mayor, sea más que el hombre, porque recordemos que también hay violencia de género, ¿verdad? Donde hay mujeres que tienen sometidas al esposo o al novio. ¿Alguna por aquí? Levante la mano, solo yo voy a ver. No, ¿verdad? Santitas, todas, muy bien. Sí debe ser. La violencia no debe de respetar, la violencia no debe de darse en ningún lado, debe de respetarse entre géneros, que es el masculino y el femenino, y entre edades, que es desde la etapa... desde la etapa niñez hasta la etapa adulta, ¿verdad? Y después de la etapa adulta que viene la tercera edad. Siempre tiene que haber esa cordialidad. No debemos de equivocar, oigan bien, no debemos de equivocar la violencia con la disciplina. Es muy aparte, ¿verdad? Es muy aparte. Porque si ustedes en el hogar van a disciplinar al varón, también tienen que disciplinar a la hembra, ¿verdad? Tienen que aprenderle a enseñar, tienen que enseñarle los términos que es disciplina, pues tienen que enseñarle los términos de tolerancia, Pero hay un pasaje, ¿verdad? Hay un pasaje que ustedes han escuchado ahí que dice que deben de ser mansos, no mensos, ¿verdad? Deben de ser mansos, no mensos. La tolerancia llega hasta cierto punto también. No van a ser toda la vida, ¿verdad?, a ser tolerantes. No va a haber un momento en que van a poner un alto hasta a eso también, porque pueden ser muy tolerantes a una acción, a otra acción y a otra acción. No, de ninguna manera, ustedes de ninguna manera. Miremos los casos, por ejemplo, no vayamos a otros países, miremos los casos de Guatemala, de la violencia, de la violencia de género, pues, ¿verdad? Miremos los casos de la violencia de género en Guatemala. Por ejemplo, la señora Ciescaviz, que nunca, ni viva ni muerta, aparecido. El otro caso, ¿verdad?, de un señor, pues aquí en Chimaltenango, creo yo, que enterró en el patio de la casa a la esposa, ¿verdad?, y después denunció de su desaparición y la descubrieron 10 años después que la había enterrado, ¿verdad?, en el patio de su casa. ¿Verdad? La violencia contra las niñas, debemos de tener cuidado, mucho del cuidado de la violencia que se da contra la niña, ¿verdad? El varón no puede pegarle a la niña, no, de ninguna manera, ni la niña puede pegarle al varón. Tienen que ir conociendo esos ámbitos, pues, o si no, cuando vayan a trabajar, ¿verdad?, la niña le va a querer dar al gerente o al subgerente, pues, y hay otros medios que le van a detener a que no haya violencia, ¿verdad? Porque no solo hay violencia física, no hay violencia sexual, ¿verdad? Lastimosamente hay muchas niñas que son abusadas sexualmente porque no conocen sus derechos, ¿verdad? Y el abusador las calla, pues, ¿verdad? Las amenaza. Le hago esto a tu familia, le hago esto a las personas si decís algo, ¿no? Deben de tener confianza. Cuando ustedes observen que hay violencia, pues, contra una vecina, una niña vecina, o contra alguien que ustedes conocen, ¿verdad? Hagan la denuncia. La denuncia ustedes saben que es anónima, ¿verdad? No tienen que decir su nombre ustedes si no quieren, pues, y así lo investigan las personas para que se haga esa denuncia. Hay violencia de género, si hay violencia entre el mismo género, ¿verdad? Madres que maltratan a sus hijas que maltratan a sus mamás, padres que maltratan a sus hijos que maltratan a sus padres, pues todo eso está tipificado entonces en los derechos humanos y precisamente apareció por eso, apareció este tratado, pues, de los derechos humanos en Francia, iba enfocado a eso, a lo que nos dijo Antonia, nos dijo, ¿verdad?, la discriminación, no podía seguir la discriminación, a lo que nos dijo Vilma también, al racismo, no podía seguir ese racismo, ¿verdad? Y así todas, pues, me tocaron términos muy importantes, pero también iba en contra de los derechos, ¿verdad?, en contra de la violación de los derechos de la mujer como persona, pues, como persona. Imagínense usted, el único vehículo, el único vehículo para que una persona llegue al mundo es la mujer. Dios dejó a la mujer, ¿verdad? Dios dejó a la mujer y es el único vínculo, a pesar de que la ciencia dice que ya existen, ¿verdad?, las personas que
que se reproducen en incubadoras, que no sé qué, pero el único vínculo que nosotros conocemos ahorita es ese transporte que hace la mujer a una nueva vida. Y por eso es que entonces debe de conocer sus derechos, pues, ¿verdad? Con conocer sus derechos no quiere decir que ella vaya a aplicar la violencia doméstica en contra de la otra persona, no, de ninguna manera. Tampoco, ¿verdad? De que esto le puede decir, es que yo no tengo que dejarme, no, es que no es que se tengan que dejar, es que tiene que haber cordialidad, es que debemos de ser cordiales en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en la comunidad, debemos de ser cordiales, debemos de ser tolerantes, más ser mansos, no mensos, ¿verdad? No mensos, porque tampoco van a estar ustedes toda la vida, ¿verdad? Toda la vida dejándose, no. Hay momentos en que también, ¿verdad? Hay que poner los puntos bien claros. Y eso es lo que prácticamente pues los tratados internacionales como las cartas de las Naciones Unidas que leímos ahí, con la Carta Internacional de los Derechos Humanos, como la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales de 1966, o como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos en 1966, nos permite eso, ¿verdad? Que nosotros pues, podamos tener conocimiento de qué es en verdad ese cúmulo de derechos que nosotros tenemos. Pero, ¿en dónde van a comenzar? Prácticamente van a comenzar en mi hogar, ¿no? En mi hogar, recibiendo mis obligaciones como hijo, aplicando mis obligaciones como hijo, ¿verdad? Bueno, y durante 18 años, pues cumplí mis obligaciones como hijo. Tengo después de los 18 años la capacidad ya para salir a ver, para salir a demostrar, porque tampoco vamos a ser, ¿verdad? Hijos de aquellos que vamos a llegar a 30 años y todavía con nuestros papás, ¿no? ¿Verdad? Con esto no quiere decir de que ustedes a los 18, 19, 20 años se tengan que casar, no, de ninguna manera. Puede ser que ustedes de 35 años, 30 años tengan una vida de soltero, pero ya es una vida independiente, ya viendo usted por sus papás, no sus papás viendo todavía por ustedes. Esas son las grandes diferencias. Y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces piense que viene la discriminación. Miramos a una señorita de 25 años, de 28 años, de 30 años, le hacemos burla. Ah, ve, no tiene, ¿cómo se llama? No tiene esposo, ni novio, no tiene hijos. ¿Verdad? Ahí va la discriminación, ahí va el racismo, pues, ¿verdad? Porque ella tiene su pensamiento y yo tengo mi pensamiento, ¿verdad? Posiblemente yo digo, es que ella no tiene hijos, ¿verdad? Pero no se anda, a veces, muchas veces también, quebrando los dedos que anda haciendo. ¿O qué voy a hacer para comprarle eso a mis hijos? O sea, miremoslo desde cualquier punto de vista o desde cualquier ángulo, pues. Y miremos los pros y los contras de esa situación. Entonces, es muy importante, como les digo, que nosotros conozcamos, ¿verdad? Y conozcamos, vuelvo a repetir, todos esos tratados, ¿verdad? La Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? ¿A qué se refería esa Carta de las Naciones Unidas? ¿Por qué fue enviada a nivel universal, a nivel mundial? La Carta Internacional de los Derechos Humanos, donde van a encontrar ustedes, en otras palabras, lo que yo les estoy diciendo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Se hizo la declaratoria donde se declaraban los principios, ¿verdad? El derecho a la persona, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la igualdad, el derecho a la justicia. Ahí fue donde se declaró los derechos humanos universales. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Todas las personas tienen libertad a tener una economía, a ser sociales y que se respete su cultura, ¿verdad? En Guatemala, fíjense ustedes que anteriormente, por ejemplo, a las niñas que nosotros le llamamos, ahí sí que de una forma equivocada, indígenas, cuando son nativas, ellas, ¿verdad? No se les permitía que llegaran con su traje a las escuelas. Discriminaba a la gente ignorante, discriminaba. Había discriminación, había burla. En ese tiempo no se llamaba bullying, ¿va? Nosotros le decíamos burla, pues criticaban. Pues. Y ahora ya no, ahora la niña quiere va con su traje típico, porque es lo que representa su cultura.
acá está, ¿verdad? En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde deben de respetarse, pues, la cultura de cada una de las personas, de los pueblos, pues. Por ejemplo, ¿verdad? Muchas escuelas, pues, hacen sus reglamentos, ¿verdad? Tienen sus reglamentos internos, ¿verdad? Llega un niño con arete, ¿verdad? Y el director dice, bueno, no puede entrar, pero a él no le compete eso, le compete hablar con el padre de familia y explicarle al padre de familia por qué no es correcto que su hijo llegue con arete, ¿verdad? Y es el padre de familia el que va a actuar, pues, pero es una parte cultural. ¿Qué tal? Imagínense ustedes si yo le digo al padre de familia, mire, quiero hablar con usted el día de mañana y le voy a decir, mire, dice que su hijo no puede utilizar arete, y me quedo con la palabra porque tal vez voy viendo que él también tiene aretes, es la parte cultural de él. Yo no le puedo decir al papá de familia, al padre de familia, quítese los aretes o quítese a su hijo, como muchas veces hacen muchos directores. Eso es una violación, ¿verdad? Es una violencia contra el niño. Incluso, ¿verdad? Si carga su pelo largo, yo puedo decirle, mira, amigo, para mañana, por favor, te cortas el pelo, pero no lo que hacen muchos maestros, que van y le pegan un tijerazo. Eso es un abuso, ¿verdad? Y está plasmado en el Pacto Internacional de los Derechos Humanos. Tengo que respetar la cultura y los aspectos sociales de ellos, la parte económica, ¿verdad? También. Y luego, pues, los derechos civiles y políticos, lo que quiere decir, y se los dije anteriormente, que ustedes son partícipes de sus derechos, partícipes como de sus derechos civiles, como personas, ¿verdad? Y en lo político, pues que ustedes están definidos, ustedes pueden decidir por ustedes mismos cuando son mayores de edad, no cuando son menores de edad. Pero hay muchas situaciones entonces que debemos de conocer. Yo los invito, por favor, los invito a que lean la Constitución Política de la República. En el título 1, artículo 1, protección a la persona. En el artículo 2, deberes del Estado. Y que también, ¿verdad? En el título 2, derechos humanos, artículo 3, 4 y 5. Que ahí prácticamente van a encontrar ustedes en todo lo que se refiere y en qué deben de basarse ustedes como personas. Y luego pueden ir a los tratados internacionales que se los puse en pantalla hace un ratito, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, que es lo que a ustedes, pues, como personas los va a amparar. También, ¿verdad? Aparte de eso, recuérdense ustedes que existe la legislación interna. ¿Qué es la legislación interna para ustedes? No se me vayan a dormir porque yo hablo mucho. ¿Qué es la legislación interna para ustedes? Vamos a ver. Mis amigos, ¿ya se durmieron o ya no están ahí en la clase? ¿Qué es la legislación interna? Vamos a ver. La legislación interna habla de la protección al derecho. La legislación interna habla de la protección al derecho, sobre la propiedad, lo intelectual, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, si ustedes tienen un terreno, pues tienen derecho, ¿verdad? Tienen derecho sobre ese terreno. Nadie más puede quitarle ese terreno, al menos que sea con su consentimiento o con leyes, ¿verdad? Con leyes que son corruptas. Hay que tener cuidado. Si ustedes alquilan una casa, tienen que hacerlo por contrato de 1 año, 2 años, ¿verdad? Porque cuando nosotros le decimos a un amigo o a un familiar, usa esa casa, ¿verdad? Pero dentro de 10 años, recuerden que por posición ya les pertenece. Hay que tener mucho cuidado con eso. O una persona extraña, ¿verdad? Si ustedes le dan su casa y no hacen nada, lo tienen ahí nada más alquilando, después de 10 años él puede alegar, ¿verdad?, que le pertenece el terreno o que ustedes le paguen un cierto porcentaje por la estancia que estuvo en esa casa.
Entonces, ¿verdad? Tienen que hacer un contrato. Eso habla la legislación interna. Tienen que hacer un contrato, ¿verdad? Donde ustedes se lo dieron por cierto tiempo y terminado ese tiempo, pues si ustedes llegan a otro acuerdo, se lo dan, o si no, ¿verdad? Les pueden pedir, por favor, que desalojen. Eso sí, no los pueden desalojar en el tiempo de invierno. Tomen muy en cuenta eso. No pueden desalojarlos en tiempo de invierno o en tiempo de alguna pandemia. No los pueden desalojar, ¿verdad? Se les da cierto tiempo y se les avisa con un mes de anticipación como mínimo para que ellos puedan irse a otro lado. Esa es la protección al derecho, ¿verdad? De la propiedad, la protección al derecho a la intelectualidad. Si ustedes escriben algo, hacen un poema, son dueños de ellos y la legislación lo ampara como autores, ¿verdad? Si escriben un libro, igual, es la propiedad intelectual. Si escriben una canción, igual, no puede ser utilizada por nadie más si ustedes no le venden los derechos, ¿verdad? Entonces, a eso habla lo que es la legislación interna, que dice se garantiza la Constitución a los inventores y creadores. Si alguien inventa algo, ¿verdad? Si alguien inventa algo, también que sea un producto, él es propietario de ese derecho. ¿Tienen ustedes algún guatemalteco que ha sido inventor o creador? Un guatemalteco que ustedes sepan que ha inventado algo o ha creado algo. Vamos a ver. Compañeros. Licenciado, el caso que sonó bastante el año pasado de los creadores del satélite, el Quetzal. ¿De la qué universidad era? No me recuerdo, que enviaron un satélite. Del Valle, creo que, no sí. sé si del Valle del Landeo. Sí, ellos fueron, y sí, enviaron un satélite, ¿verdad? Fue los primeros guatemaltecos en enviar un satélite. Muy bien, ¿verdad? Entonces la Constitución, la legislación, perdón, los tiene como autores de eso, no a ellos, ¿verdad? Ahorita tiene a la universidad, pues la universidad quedó bien parada ahí, ¿verdad? Y es la universidad, si es la Universidad del Valle, pues son los creadores y se va a reconocer, se va a conocer durante el tiempo, ¿verdad? Durante mucho tiempo, durante todo el tiempo, que fue la primera universidad que creó un satélite enviado. Esos son los derechos, ¿no? Esos son los derechos. ¿Algo más? Muy bien, Paola, gracias. Muy buena aportación. Vamos a ver quién más. Que se me hace que ustedes pasaron el nivel básico y el diversificado, algo así como corriendo usted. Y de dicha que en ese tiempo no había pandemia. ¿Les hablaron a ustedes de Ricardo Bracet? En el nivel básico. El creador de la fórmula de la incaparina es un guatemalteco. Don Ricardo Bracet. Hablemos del derecho que tiene don Ricardo Arjona sobre sus famosas canciones, ¿verdad? Nadie más pues puede copiarlas, ¿verdad? Nadie más puede copiarlas, nadie más puede decir que son de ellas, las puede modificar si no es con una autorización de él, ¿verdad? De eso habla entonces la legislación interna, del derecho a la propiedad intelectual o el derecho a la propiedad física con la cual nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes construyen su casa, cuando construyan su casa, primero, recuérdense que tienen que decir que el terreno les corresponde a ustedes, ¿verdad? Porque si ustedes construyen una casa en terreno ajeno, después se los quitan con todo y casa, después ya no la pueden destruir, ¿verdad? Ya no la pueden destruir porque les cobran propiedad, ¿cómo se le llama esto? A la propiedad ajena, ¿verdad? Eso es lo primero que tienen que ver, ¿verdad? Si ustedes compran un automóvil, tienen que ver que la persona que se lo están comprando
sea la persona, oigan bien, sea la persona que dice el título del automóvil que le corresponde a él y ustedes lo puedan comprobar por medio de un DPI que corresponde a él. Porque si ustedes se lo compran, ¿verdad? Por ejemplo, Vilma viene y me vende un carro, ¿verdad? Pero cuando yo voy a ver a los papeles viene Ingrid y me lo viene a reclamar porque es de ella, yo ya perdí mi dinero porque en efecto es de ella y ante la ley es de ella, ¿verdad? Si yo hago una casa, pues si la hago en el terreno, por ejemplo, de Antonio, ¿verdad? Y después Antonio dice, no, es que el terreno es mío, ¿verdad? Entonces me voy a deshacer la casa, ¿no? ¿Verdad? Porque entonces ella reclama daños a la propiedad ajena y ya no, ¿verdad? Yo me quedo sin la casa, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos de tener cuidado, que es una parte intelectual. Por ejemplo, nadie puede decir ahora, ¿verdad? O modificar la fórmula de la incaparina de don Ricardo Bracet. Nadie puede modificarla, él hizo muchas fórmulas. Nadie puede modificar, por ejemplo, ¿verdad? Las canciones de Ricardo Arjona, porque le pertenecen derecho a ellos. Nadie, ustedes pueden irlos a decir, tienen que desalojar su casa si la casa a ustedes les corresponde. Al menos, oigan bien, que hayan firmado una hipoteca. Oigan bien esto, que esto es triste, es duro, y muchas personas han perdido su automóvil, han perdido su casa, porque necesitan un dinero o una tarjeta de crédito, ¿verdad? Muchas veces por apariencia, pues. Y esto, pues, con el tiempo se va llenando, se va llenando y se va llenando. Y los bancos no les van a cobrar, les van a cobrar cuando ya no puedan pagar. Y entonces las hipotecas consisten en que llega una persona, un postor se pone a venta, llega quien pague, ¿verdad? El banco agarra su dinero y la otra parte sí queda, se los da a ustedes, pero se quedaron sin casa. Eso hay que tener mucho cuidado, que aunque ustedes la legislación interna los protege, ¿verdad? Pero cuando ustedes firman algo, por eso tengan cuidado. Hay una parte de la ley, compañeros, hay una parte de la ley, y sobre eso vamos a basar un trabajo, una tarea que va a aparecer el día de hoy ahí. Es que nadie puede alegar inocencias ante la ley. Nadie puede alegar inocencia. Anteriormente, la ley decía que podían alegar ignorancia las personas analfabetas, que no leían ni escribían. Hoy ya no. Hoy desapareció esa palabra y solo dice que nadie puede alegar inocencia ante la ley, y lo pueden encontrar ustedes en la Constitución Política de la República de 1985, que es la que tiene vigencia, ¿verdad? Ya está un poquito viejita nuestra Constitución, ya es tiempo que se reforme. Ahí podemos encontrar entonces todo eso, y también en los derechos judiciales, ¿verdad? Todos nosotros pues tenemos derechos judiciales siempre y cuando pues no violemos esos derechos. Por eso vuelvo a repetir, compañeros, es importante que como estamos viendo las fuentes de los derechos, ustedes se basen en la Constitución política, ¿verdad? En la legislación, y también, ¿verdad? Puedan conocer los tratados internacionales. Está el derecho no escrito. El derecho escrito, o como le llaman en latín, el non scriptum, ¿verdad? Non scriptum. Dice que en algunos países, Guatemala es uno de ellos, las costumbres se vuelven leyes. ¿Quién me lo puede descifrar mejor? Las costumbres se vuelven leyes. El non scriptum. Vamos a ver. Licenciado, ¿Sí? pues yo le entiendo que que eso se ve más en el área rural, que si tienen la costumbre de algo, por ley todo lo tienen que hacer así, según la costumbre, si no son mal vistos. Sí, prácticamente, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta nosotros, no, pero que así, aquí siempre ha sido así, ¿verdad? Ya, por eso es que se llama el derecho no escrito, es que es otra fuente, ¿verdad? Que una costumbre pues se vuelve muchas veces ley. ¿Y en qué se fundamenta? En la autoridad, en el consentimiento, o sea, en la autoridad y en el consentimiento pues, de las personas.
a pesar de que dice, ¿verdad? Que nosotros no podemos, nadie puede obligarnos, pues, a hacer algo que no está, ¿verdad? Porque puede ser una violación a los derechos humanos, pero lamentablemente una costumbre, en el derecho no escrito, puede llegar a eso, pues, puede llegar a eso. Por eso les decía, si ustedes vienen y alquilan una casa a una persona, eso puede ser de ellos después por costumbre, ¿ya? Por derecho de posición. ¿Y qué? Porque la ley lo consiente, porque la ley se fundamenta en la autoridad y el consentimiento. Por eso debemos de tener mucho cuidado en eso, que a veces las costumbres no se vuelvan ley, compañero, de ninguna manera, ¿verdad? Porque eso nos puede acarrear problemas y muchas veces podemos perder, en lo que es el derecho judicial, ¿verdad? Mucho, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Las costumbres son costumbres, pero son hasta cierto punto en las cuales nosotros no debemos de caer, pues, ¿verdad? Licenciado, ¿Sí? disculpe, tengo una duda. O sea que si, un ejemplo que si alguien está alquilando una casa y lleva ya bastante tiempo en ella y el propietario de esa casa ya no le quiere alquilar a ese inquilino y el inquilino no se quiere salir, Lo tienen que hay llevar ley para Sí, hay un derecho judicial, ¿verdad? Pero precisamente ese es el cuidado que hay que tener, porque si no se firmó un contrato, ahí está el problema, pues, ¿verdad? Pero el inquilino, por ejemplo, el inquilino tiene que ser avisado un mes antes, ¿verdad? Mejor si lo hace por medio de un juzgado que tiene que abandonar, ¿verdad? Que tiene que abandonar por medio de una citación donde le dan cierto tiempo, un específico, un mes para abandonar. Lo único es que no tiene que ser en tiempo de lluvia, o sea, invierno, que haya una pandemia, ¿verdad? Porque ahí y lo más aconsejable es entonces firmar un documento donde ese documento prácticamente lo avala de que va a abandonar, pues, ¿verdad? Pero muchas veces por costumbre, hay quienes por costumbre han perdido sus casas, ¿verdad? Sí, eso, porque fíjese que yo conozco un caso que ya no pudieron desalojar a los inquilinos y ellos se quedaron ahí en la casa, son como dueños de ahí, pues, y el dueño ya no pudo hacer nada. Sí, pero ¿cómo se llama? En primer lugar, ¿verdad? Tal vez no llegó a las instancias legales, ¿verdad? En segundo lugar, pues puede ser que los inquilinos pistearon a cierta autoridad, pero legalmente le pertenece a la casa y puede sacarlos. Muy bien, ya no tenemos tiempo, entonces tareas tenemos a partir de ahorita 20 minutos. ¿Cuál va a ser nuestra prueba el día de hoy? ¿Cuál va a ser nuestra prueba? Ponemos atención, por favor. Vamos a trabajar el lema, educar al niño para no castigar al hombre. Oigan bien, educar al niño para no castigar al hombre. Ese va a ser el lema. Me van a ustedes, por medio de una imagen, no sé cómo la van a dividir, si así o así, un antes y un después, donde se es niño y donde se es adulto, donde se es niño y donde se es adulto. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a representar ese lema que yo les di, educar al niño para no castigar al hombre, por medio de dos imágenes, ¿verdad? Nada más. No me van a escribir nada más, solo van a escribir el lema, educar al niño para no castigar al hombre, y ustedes me van a aportar aquí, ¿verdad? Donde está el niño, donde está el adulto, donde está el niño, donde está el adulto, ¿verdad? Lo demás es creatividad de ustedes. Tenemos 25 minutos, vamos a tener a partir de ahorita para subirlo a la plataforma. Por favor, les quiero recomendar, no me manden imágenes a mi teléfono. Yo no abro imágenes en mi teléfono no puede abrir imágenes, ¿verdad? Todos los trabajos son en la plataforma, por favor, jóvenes, ¿verdad? No, ¿verdad? No me manden porque igual yo no los voy a abrir. ¿Verdad? No puedo abrir imágenes en mi teléfono. Muy bien. Licenciado, en esa tarea ¿es imagen o dibujo?